El tema de esta noche, hermanos, se llama Descansando nuestras cargas en Jesús. Repito, el tema se llama Descansando nuestras cargas en Jesús, hermanos. Y quiero empezar, hermanos, con una oración, pidiendo sabiduría al Señor, pidiendo gracia por este momento. Señor, te agradecemos, Padre Santo, por esta noche, Señor mi Dios. Gracias te damos, Padre Santo, porque estamos aquí vivos, Señor mi Dios, presentes delante de ti. Y venimos, Padre Santo, a poder servirte con todo nuestro corazón, Señor mi Dios. Te pido, Padre Santo, que tú nos abras el entendimiento, Señor mi Dios, que me des sabiduría, Padre Santo, para poder hablar de tu palabra, Señor mi Dios. Permite, Padre Santo, a cada hermano, Señor mi Dios, que pueda abrir su corazón, Señor mi Dios, a tu palabra, Padre Santo, y permitir a cada uno de nosotros llevarla por obra, Señor mi Dios, bajar, Padre Santo, tu palabra a nuestro corazón y permitir llevarlo por obra, Padre Santo. Bendice este momento, Señor mi Dios, dame fluidez de palabra, sabiduría, Señor mi Dios, sobre todo, Padre Santo, y que tú puedas hablar a través de tu palabra, Señor mi Dios, que tu palabra sea que penetre hasta lo más profundo de cada corazón, de cada persona, de cada hermano que esté escuchando, Padre Santo. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Hermanos, por favor invito a abrir su Biblia en Mateo versículo 11. Mateo versículo 11, verso 28. Y así dice la palabra de Dios. Ya lo tenemos, Mateo 11, versículo 28. Dice la palabra de Dios: venid a mí. ¿Quiénes, hermanos? Venid a mí todos. Todos tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús, hermanos. Todas personas tienen la oportunidad de poder encontrarse con Jesús. Venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados, y os haré descansar, hermanos. Esta noche, hermanos, quiero hacer una introducción. Y su palabra dice que todos debemos de ir a Jesús. Todos los que están cargados y trabajados, hermanos. Y a veces es un poco lamentable en nuestra realidad, como hijos de Dios, hermanos, que estemos cargados, estresados, preocupados, ansiosos, desesperados por las diferentes aflicciones que nos arrebatan la paz, hermanos. Los hijos de Dios en estos tiempos están pasando situaciones, hermanos. Unos dicen a lo mejor que pueden estar deprimidos, estresados, preocupados por la situación que están viviendo, problemas familiares, problemas de salud. El COVID que está pasando en esta actualidad, sabemos que ahorita está en los índices más altos. Hay mucha gente angustiada, hermanos. Preocupaciones en familia, preocupaciones en los hogares, los niños en casa estudiando, la mamá un poquito estresada por las situaciones de los hijos, están terminando clases. Hay muchas situaciones, hermanos, por qué la gente o por qué los hermanos, hijos de Dios, pueden estar estresados. Y a veces hay problemas en la familia, preocupaciones que tienen. Es triste a veces, hermanos, que los cristianos estén preocupados, ansiosos e inquietos, nerviosos, llenos de angustias en su corazón, esos temores, hermanos. Sabemos que nosotros como cristianos tenemos a Jesucristo en nuestros corazones y por la cual nosotros debemos de descansar en Él siempre. No solamente cuando estamos bien, sino en todo momento, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de estar firmes en el Señor, descansados, sin preocupaciones. Así debe ser la vida cristiana, porque nuestra dependencia depende de Jesucristo, no de la adversidad o no de las situaciones que pasan. Es triste, hermanos, que a veces un cristiano o los cristianos estén angustiados como un crédulo, porque no tienen paz en su corazón. Un crédulo no conoce a Dios. Y a veces es muy difícil creer que los hermanos en Cristo estén así. Jesús nos dice en su palabra que Él nos hará descansar. Nosotros, hermanos, debemos estar firmes en eso, confiados en eso, que Jesucristo nos va a dar la paz en nuestros corazones en medio de la adversidad. ¿Qué enfermedad? ¿Qué trabajo? Dios nos puede dar la paz en medio de la adversidad. Hay, hermanos, muchas maneras como el mal, Satanás, el diablo, está robando la paz a muchos cristianos, hermanos.
está aventajando con temores sus vidas. Pero en Cristo, hermanos, nosotros debemos estar firmes en el Señor. No debemos permitir que el mal nos agobie nuestras vidas. Al contrario, debemos de aprender a descansar en el Señor todas nuestras cargas. El diablo, hermanos, desafortunadamente está tomando ventaja en la vida cristiana. Y no debemos de permitir. Nosotros como cristianos no lo debemos de permitir. Nos está robando la paz. Y también a mucha gente que no es cristiana. Mucha gente en todo el mundo está pasando aflicciones, están pasando situaciones. Y están dándose cuenta, hermanos, de que la vida sin Dios es una vida vacía. Hoy por hoy mucha gente está volteando a ver a Dios en su angustia. Y qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero que no sean estos momentos, hermanos, cuando estamos pasando en angustias, que volteemos a ver a Dios, sino en todo momento. Porque Dios, hermanos, es un Dios que nos da la paz. Un Dios que nos da paz en medio de la adversidad. Mucha gente vivía tranquilamente, gozaba su vida diaria sin ningún problema hasta que pasó lo del COVID. Veníamos escuchando el año pasado, comienzos de este año, esta situación que venía en China y ¿cómo estaba la gente? Pero hoy, hermanos, estamos pasando situaciones muy difíciles. Un cristiano debe estar confiado en el Señor, pese a las situaciones, pese a la adversidad. Así es la vida cristiana. ¿Qué problema familiar, hermanos? A lo mejor no es el COVID, pero a lo mejor estás pasando problemas familiares en tu casa. A lo mejor las situaciones que has pasado tú como familia, como esposo, como esposa, como hijo, como padre. Has pasado situaciones en estos momentos. ¿Y qué te está robando tu paz, hermano? ¿Por qué permites que el mal gane terreno en tu corazón? Nosotros como cristianos no debemos de permitir que el mal gane ni un mínimo terreno en el corazón. Al contrario, nosotros debemos alimentarnos día con día, hermanos. Día con día comemos nosotros. Comemos 3 veces al día, 4 veces al día, 5 veces al día. Como una persona, como un individuo normal. ¿Y cuántas veces nos alimentamos de la palabra de Dios al día? ¿O una vez a la semana? ¿O solamente los miércoles o los domingos? La alimentación espiritual debe ser día con día para poder crecer espiritualmente. Nosotros día con día nos debemos alimentarnos nuestro espíritu para poder crecer, para poder hacer viva la palabra de Dios y tener paz en medio de las tribulaciones, hermanos. Yo sé que la vida es un poco difícil. Sí, la vida es difícil, la vida son adversidades, son problemas, son una carrera constante de obstáculos. Pero nosotros como cristianos, esos obstáculos con Jesús los debemos de brincar. Y no debe haber en tu corazón, ni en mi corazón, intranquilidad. A lo mejor, hermanos, el trabajo te está afectando. Yo no sé qué tipo de trabajo tengas, pero a lo mejor has sido afectado. Mucha gente actualmente ha sido afectada. Muchísima gente en todo el mundo ha sido afectada. Pero ¿por qué te quita tu paz? ¿Por qué no confías en Dios? Esas cargas que tú tienes en tu corazón, tú tienes que ponerlo en Dios. ¿Qué enfermedad? A lo mejor en estos momentos los padres de familia se han quedado sin trabajo. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Pero nosotros como cristianos no debemos de vivir angustiados, sino descansando en Jesús, en nuestro Dios. Todas esas cargas que tú tienes, que nosotros día con día como seres humanos, que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, las debemos aprender a dejárselas a Dios, confiar en Él. Y para que nosotros podamos hacer viva la palabra de Dios en nuestras vidas.
Sabemos que Dios permite toda situación. Es por algo. Y para los hijos de Dios, lo que nosotros vivimos es para bien. Y ahí nosotros hacemos viva la palabra de Dios. Todo es para bien, con un propósito a los que son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios, todo lo que pasa es para bien. La diferencia, hermano, en esta situación es cómo vamos a nosotros a actuar en estos momentos. Debemos de aprender a descansar nuestras cargas en Él, en Jesús. Por eso Dios mandó a Jesucristo, a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea pueda tener esa paz. Como les decía, todo obra para bien. Y Dios permite las situaciones. Tú te preguntarás, ¿por qué el COVID? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué no tengo dinero? Etc, etc de cosas. Solo tú y el Señor saben qué problemas estás viviendo tú en tu casa. Hay muchas familias, muchas esposas que necesitan, que tienen problemas. Esposos también. Cada uno de nosotros sabemos qué estamos viviendo en casa, qué problemas nos aquejan. Y nosotros, hermanos, debemos de aprender a descansar en el Señor en todo momento, porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos, porque creemos en Jesucristo. Todo es para bien. Lo que nosotros no deberíamos estar permitiendo en nuestro corazón es estar preocupado, nervioso, estresado, angustiado, sin saber qué hacer. ¿Has estado así, hermano? Yo creo que sí. Hemos estado así. Pero confiemos en Dios, hermanos, y permitamos que nuestras angustias, dejárselas a Dios. Que esas cargas que tú tienes en tu corazón, poder permitir dejárselas a Dios, a Jesucristo. ¿Tengo problemas en mi casa? Se los dejo a Dios. ¿Tengo problemas en el trabajo? Se los dejo a Dios. En mi negocio, a lo mejor no está yendo bien. Se lo entrego a Dios. No lo sé, hermanos. Solo tú y Dios saben qué estamos viviendo cada uno de nosotros. Pero debemos de nosotros descansar en Dios. Como les decía, hermanos, Satanás está robando la paz a los hijos de Dios. Nosotros no podemos permitir que siga pasando. Si verdaderamente nosotros vamos a ver, mejor dicho, Dios sabe. Dios sabe si tú verdaderamente estás descansando en Dios o no estás descansando en Dios. O estás descansando en tu manera de pensar. Nuestro descanso como hijos de Dios es Jesucristo. Cristo es nuestro reposo, hermanos. No hay otra persona. No hay otro hombre. No hay nadie que sea nuestro descanso o nuestro reposo. Cuando Jesús murió en esa cruz y derramó toda su sangre, lo hizo por ti y por mí, para que todo aquel que en Él crea pueda tener vida eterna, dice su palabra. Y cuando Jesús resucitó, ¿qué es lo que hizo, hermanos? Él vino a darnos descanso a nuestras almas. Eso hizo cuando Jesús resucitó, a darnos descanso a nuestro corazón. Hoy podemos nosotros descansar en Dios. Hoy podemos descansar en Jesús, que es el Hijo de Dios. Todos los días nosotros podemos descansar en Jesús.
Cada mañana es un día muy hermoso de ser agradecidos por la vida que nos has dado, de ser agradecidos por lo que somos. Estamos enfermos, hay que ser agradecidos. No tenemos dinero, hay que ser agradecidos. Adversidad, problemas, debemos ser agradecidos con Dios. Cada día es un día para darle gracias a Dios porque estamos vivos. Y también debemos darle gracias porque Jesús mora en nuestros corazones. Eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, hermano, dale gracias a Dios porque mora en tu corazón, en mi corazón. Y con eso es suficiente para que nosotros podamos descansar en el Señor. Es muy fácil, hermanos. Es muy fácil que en el ajetreo diario, en la vida diaria, la vida se pasa muy rápido, hermanos. Yo no sé qué edad tengas. Yo tengo 37 años. Y en los últimos años, mejor dicho, en los últimos días, todo este tiempo veo cómo se me va la vida. La vida se va en un abrir y cerrar los ojos. Y es muy fácil en este día a día nosotros distraernos. Es muy fácil que tú te distraigas, que te alejes de Dios. Estar planeando, pensando, razonando, ¿qué vas a hacer? Es muy fácil que nos desubiquemos. Por eso hay mucha gente cristiana, hijos de Dios, que están angustiados, que están preocupados, que tienen temor en su corazón. Pero con Cristo no debe ser así, hermanos. Con Cristo tenemos paz en medio de la adversidad y todo lo que pasa es para bien. Eso dice la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos debemos hacer viva la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestras decisiones, en nuestro día a día. Mateo 11:28 dice la palabra de Dios: venid a mí todos. Todos son todos, hermanos. No dice algunos, dice todos. Toda persona tiene la oportunidad de buscar a Jesús, de tener un encuentro con Dios. Porque Dios es para todos. Dios permite que salga el sol para todos, no para algunos. Sale el sol para todo el mundo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo, dice la palabra de Dios, os haré descansar. Gloria a Dios por su palabra, hermanos, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer viva la palabra de Dios. Él nos hará descansar. Dice la palabra de Dios, versículo 29, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, hermanos. Jesús dijo una palabra muy importante. Dijo una palabra, la dijo: venid a mí. ¿Qué quiere decir venid a mí? ¿Qué quiere decir, hermanos? La palabra venid a mí significa que Jesucristo es la única persona que nos hará descansar. Así de simple. No hay otra persona, hermanos. Mucha gente confía en su bolsillo. Mucha gente confía en otras personas. Mucha gente confía en su jefe. Mucha gente confía en su trabajo. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice: venid a mí, que yo, que soy el Hijo de Dios, te puedo dar descanso. No hay otra persona, hermanos.
en este mundo que nos pueda dar paz en medio de la adversidad. Solo Jesús puede darte paz en tu corazón. Jesús es el único que te puede dar descanso en nuestro corazón, en nuestra alma. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos la palabra de Dios que nos da descanso. Tenemos un libro que se llama la Biblia, que es nuestro manual, que es el manual del ser humano. Y en la Biblia nos dice que solo Jesús nos puede dar paz. Yo los haré descansar, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendamos a descansar en Dios, empezaremos a tener una libertad en Dios. Solo si aprendes a descansar en el Señor. Vamos a poder tener una libertad con Dios, una libertad con Jesús, un reposo con el Señor, una paz. Es ahí, hermanos, que solo a través de Jesús nosotros encontramos un reposo. Jesús dijo, venid a mí. Es hasta que tú decides ir con Jesús, con Jesucristo, para que tengamos un encuentro con Él. Cuando tú decidas realmente ir con Jesús, que tú te postres y te humilles delante del Dios Todopoderoso, es ahí cuando nosotros vamos a entender y vamos a comprender en tener un descanso en Dios, en nuestra alma. ¿Qué estrés? ¿Qué preocupación? ¿Qué enfermedad? ¿Qué aflicción en el corazón? ¿Qué problema? Si en tu alma, hermanos, bueno, mejor dicho, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma para ti? Sabemos que nosotros, como seres humanos, estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. ¿Es correcto? El alma es nuestro corazón espiritual. El alma es el corazón espiritual del hombre. ¿Cuál corazón? No el corazón que palpita la sangre. Es el corazón que está en nuestro ser y es donde está todo lo que somos nosotros. Es nuestra esencia de cada persona, donde tú piensas, razonas, tienes sentimientos y emociones. Esa es tu alma y esa es tu verdadera personalidad. Ese es tu yo interno. Ese yo que es tus decisiones, tus emociones, lo que tú piensas, ese es tu corazón. Ese es el corazón espiritual. Y es ahí, hermanos, donde está el problema del hombre, en el corazón espiritual, en tu verdadera personalidad. ¿Quién eres tú realmente? Esa es tu alma. El alma, en otras palabras, es nuestra verdadera personalidad, es nuestra esencia. Y es ahí, hermanos, donde nosotros necesitamos tener a Dios. Necesitamos tener descanso. ¿Estás estresado? ¿Estás cansado? ¿Estás preocupado? ¿Estás nervioso en tu corazón espiritual? Solo en Dios nosotros hallamos descanso. Dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice aquí: y hallarás el descanso para vuestras almas.
Es ahí, hermanos, donde nosotros vamos a hallar descanso en nuestro corazón espiritual. Dice la palabra de Dios, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, Jesús vino a darnos descanso a nuestras almas. Mateo 11:29, y hallarás descanso para vuestras almas. Él quiere, hermanos, que nosotros aprendamos a descansar en Él. Jesús es nuestro descanso. Pero muchos cristianos, hermanos, no han aprendido a descansar en Dios. No han aprendido a descansar en Jesús, en nuestro Maestro. Muchos cristianos piensan, hermanos, que van a descansar cuando, ¿cómo puede ser? Cuando tengan dinero en sus cuentas. No, hermanos, eso no es cierto. No vas a descansar cuando tú tengas en tu cuenta algo de dinero, no, al contrario, no vas a descansar. Es una mentira aquella persona que te dice que cuando tú puedas tener un poco de dinero guardado en tu cuenta vas a descansar. No, solo en Jesucristo hay descanso, hermanos. Realmente nosotros vamos a aprender a descansar cuando conozcamos a Jesús en nuestras vidas. Solo así hallaremos descanso. Cuando nosotros aprendamos a depositar nuestras cargas en Él, hallaremos descanso en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa el yugo? Llevad mi yugo. El yugo del Señor, la voluntad del Padre, la cruz. Y por eso nosotros debemos de aprender a buscar toda la voluntad del Padre en nuestras vidas. Ese es el yugo. Que nosotros como cristianos aprendamos a buscar lo que quiere Dios para nosotros. Él quiere, hermanos, Él quiere que tú y yo seamos sus discípulos. Él quiere que nosotros seamos cristianos dedicados, que seamos cristianos bautizados, que aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, responsables, pero realmente dedicados. Eso quiere Jesús. Quiere cristianos que le sirvan de corazón, no por obligación. Porque hay muchos hermanos que sirven por obligación o porque los vean. Dios quiere que le sirvas con amor. El yugo significa la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros tengamos ese yugo, va a aliviar nuestras vidas. Vamos a hallar descanso en Él. También el Señor nos dice, y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Ah, caray, manso y humilde de corazón en Jesucristo. ¿De quién aprendemos mansedumbre? ¿De quién aprendemos humildad? De Jesucristo. ¿Y quién es manso, hermanos? La persona ¿quién es manso? Es aquella persona que se deja conducir por el Espíritu Santo. Esa es una persona mansa, que se deja conducir, guiar por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice en Mateo 5:5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si nosotros queremos vivir con Dios o vivir para Dios, debes estar dispuesto a decir y hacer lo que al mundo le parece raro. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que es mansa y humilde de corazón
Estará dispuesto a dar cuando otros estén quitando. Amar cuando otros odian. Ayudar cuando otros abusan. Cuando nosotros entramos en ese razonamiento de una persona bienaventurada, una persona mansa, una persona humilde, es totalmente lo contrario a lo que la gente del mundo piensa. Entramos en otra conciencia totalmente diferente. Es totalmente opuesta a lo que la gente en el mundo piensa. Y cuando nosotros hagamos eso, un día vamos a recibir todo. ¿Qué es todo? La tierra por heredad. Mientras otros terminan sin nada en sus vidas. Una persona bienaventurada, una persona que es manso y humilde de corazón, es totalmente diferente. Es aquella persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Humilde de corazón, dice la palabra de Dios. Aquella persona humilde que sabe situarse delante de Dios como hijo de Dios. Reconoce al Padre. Es una persona humilde de corazón. Cuando reconocemos a Jesús, cuando reconocemos a Dios en nuestras vidas. Hermanos, nosotros como cristianos debemos aprender a que Jesucristo nos guíe a nosotros. Debemos aprender mejor dicho, debemos dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Hermanos, Jesús es la fuente de agua viva. Y Jesús saciará verdaderamente tu alma, tu corazón espiritual. ¿Quién eres tú? Solo Jesús. Cuando nosotros vayamos a Jesús, hallaremos descanso en nuestras almas. En Salmos 94:19 dice la palabra de Dios: en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Hermanos, nosotros, como seres humanos, nosotros pensamos y razonamos. Ese pensamiento que está dentro de ti, cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios, hay consuelo en tu vida. Juan 14:1, dice la palabra de Dios en San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice su palabra. ¿Qué te angustia? ¿Qué preocupaciones tienes en tu corazón? ¿Crees en Dios? Cree en mí, dice la palabra de Dios, y cree en Jesús. No debe haber nada que te estorbe en tu corazón, en tu alma, hermanos. Nada es nada. Primera de Pedro 5:7 dice la palabra de Dios: echando toda ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermano, ¿andas ansioso? ¿Andas preocupado? ¿Andas turbado? Aprendamos a descansar en Jesucristo. Proverbios 12:25, en la versión Nueva Internacional, dice: la angustia abate el corazón del hombre. La angustia abate nuestro corazón espiritual. Pero una palabra amable la alegra. ¿Cuál
palabra amable, hermanos, la Biblia. Cuando nosotros pongamos a estudiar la Biblia, nos va a alegrar el corazón. Hermanos, me puedo pasar toda la noche poniendo textos bíblicos de aprender a depender, a descansar en el Señor. Filipenses 4:6 dice la palabra de Dios: Filipenses 4:6, hermanos, me espero un poquito porque quiero que lo leamos juntos. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Antes de empezar la enseñanza, el hermano Guillermo oró por las peticiones de oración. Y eran muchas, hermanos. Y son las que tenemos contempladas, pero hay muchas más. Ahorita en nuestra sociedad, en nuestros familiares, en la iglesia, hay muchísima necesidad. Mucha. Por nada estés preocupado. Por nada estés angustiado. Que nada deturbe en tu corazón. Dice la palabra de Dios: si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, nada es nada. Cuando empezaba esta situación del COVID, hermanos, había mucha incertidumbre, mucha. Y solo Dios, hermanos. Yo sé que a muchos hermanos Dios los guió. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Postrarse, arrodillarse, humillarse a Dios. Solo así pudimos salir adelante. Porque era algo diferente, era algo desconocido. En mucho tiempo no se conocía esto. Y yo sé, hermanos, que muchos hermanos se arrodillaron a Dios. Se humillaron a Dios, reconocieron que necesitaban guía de Dios. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Pero muchos hermanos tuvieron angustia en sus corazones. Y esa es la diferencia, hermanos. Que nosotros como hijos de Dios, todo lo que te preocupa, ponérselo en sus manos. ¿Qué significa afanado? Estar preocupado, estar estresado, estar nervioso. Dice la palabra de Dios: por nada estés preocupado. Estresados por el COVID, si es su caso, pongan en las manos de Dios. Confiemos en Dios. Padres estresados por las situaciones económicas, pongámoslos delante de Dios. Madres preocupadas por sus hijos que están encerrados en sus casas, pongamos en manos de Dios la situación. Nada. O sea, no hay nada excluido delante de Dios. O sea, nosotros no tenemos, no tenemos que tener nada en nuestros corazones. Hoy debemos de aprender a que nada es nada. Estemos angustiados en nuestros corazones.
Hermanos, abramos nuestro corazón a Dios. Empecemos a descansar en Jesús, porque todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y todo lo que nosotros estamos viviendo es para nuestro bien. Hagamos viva la palabra de Dios en nuestras vidas. Y cuando hagamos eso, estamos en otra conciencia, estamos en otra frecuencia, para que me puedan entender. Delante de Dios, estamos en otra sintonía delante de Dios. No hay prueba, hermanos, que dure tanto tiempo. Yo sé que Dios prueba. Y mucha gente ha sido probada ahorita, actualmente. Pero sabemos, hermanos, que en Dios tenemos la salida, porque Dios es nuestra esperanza. No te estreses. Aprende a dejar tus cargas en Jesús. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, y es aquí, hermanos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, tu alma, tus pensamientos. Es ahí, hermanos, donde nosotros debemos aprender a hacer viva la palabra de Dios en nuestras vidas. Es ahí, hermanos. Aprendamos a descansar todas nuestras cargas en Jesús. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios, para que Dios te bendiga en tu corazón, para que haya paz. Hermanos, hay algo importante, hermanos, y muy importante, y quiero que pongan atención en esto. La paz. Para tener paz en tu corazón, no necesitas dinero, porque la paz ni se compra ni se vende. Es un regalo de Dios. La paz es un regalo de Dios. ¿Cuándo viene ese regalo de Dios en tu vida? Cuando tú entregas tu corazón, tu vida, tu alma, todo a Dios. Empiezas a estar en otra frecuencia y Dios te da su paz. Juan 14:27, hermanos. Chéquense que la paz es un regalo de Dios. Dice en Juan 14:27, en el libro de San Juan: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermanos, no nos turbemos, no nos preocupemos, no nos afanemos. Cuando nosotros tomamos la conciencia de que todo lo que pasa es para nuestro bien, y entendemos que Jesús mandó una adversidad, una aflicción en nuestro corazón, tenemos la ventaja, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, de poder pasar en la otra frecuencia. Podemos aprender nosotros a depender de Él. Juan 14:1 dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Nuevamente, ¿crees en Dios? Creed en mí. Hermanos, cuando nosotros entreguemos nuestro corazón a Dios, Dios nos dará su paz y Él gobernará nuestros corazones. Entrégale a Dios
todos tus problemas. Eso es aprender a descansar en Dios. Mientras más nosotros descansemos en Dios, nos haremos más fuertes espiritualmente, en el espíritu. Debemos siempre confiar solamente en Dios. Isaías 30:15, hermanos. Isaías 30:15 dice su palabra. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En descanso y en reposo. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Cuando nosotros confiemos en Dios, seremos fuertes. Dice la palabra de Dios que Jesucristo se levantaba de mañana y se ponía a orar a su Dios Padre. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35 dice su palabra. Jesús oraba en silencio, en quietud, lejos de, o sea, él lo hacía en privado, hermanos. Nosotros debemos de aprender a confiar en Dios y buscarlo en la intimidad, en la oración. La oración es una conversación donde tú le pides o le das gracias también, pero también escucha la respuesta de Dios, porque Dios nos responde, hermanos. Miren, hermanos, cómo oraba el rey David. Salmo 5, versículo 1, hermanos. Nosotros, cuando oremos, debemos de aprender a escuchar, a esperar a Dios. Salmo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Hermanos, el rey David estaba afligido en su corazón, estaba angustiado, dice que aquí considera mi gemir, estate atento a la voz, a mi clamor, estaba clamando a Dios. Porque a ti oraré. Oh Jehová, dice la palabra de Dios en el versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y esperaré. ¿Esperaré qué? Que Dios responda, hermanos. Nosotros debemos de aprender a esperar en Dios, a que Él responda a nuestras oraciones. En el versículo 7 dice, mas yo por la abundancia de mi misericordia entraré en tu casa, nuevamente adoraré. ¿Qué hicimos antes qué estuvimos haciendo? Estuvimos adorando a Dios. Adoraré hacia tu santo templo en temor, con respeto. Guíame, dice Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Hermanos, el rey David lo andaban persiguiendo para matarlo. Andaba angustiado, afligido por los enemigos que tenía. ¿Pero qué hizo? ¿A poco él se puso a pensar, voy a hacer esto, voy a hacer esto? No, él se puso a orar y a esperar en Dios. Guíame, dice la palabra de Dios, Jehová, en
en tu justicia a causa de mis enemigos. Dice, endereza delante de mí tu camino. Todavía en ese clamor, en ese gemir, en esa angustia, le pedía que siguiera enderezando su camino. Nosotros, hermanos, no somos perfectos. Dice la palabra de Dios que no hay nadie perfecto. Y nosotros día con día le debemos de pedir al Señor que nos direccione correctamente, que nos ordene correctamente, que nos enderece correctamente, que nos enderece delante de mí nuestro camino, porque es muy fácil desviarnos, hermanos. Hermanos, pero desafortunadamente, hermanos, mucha gente no quiere. Mucha gente no quiere aprender a descansar en Jesús. Mucha gente, mejor dicho, hay muchas personas que no quieren. En Isaías 30:15 dice su palabra, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Pero qué pasó? Pero no quisiste. No quisieron, hermanos. No quiere, la gente no quiere, hermanos. Y ya voy a terminar, hermanos. La gente no quiere. Y espero que no sea tu caso. Porque es importante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios pongamos nuestra confianza en Dios. Es importante que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. ¿Qué prefieres tú? ¿Estar angustiado? ¿Estar estresado? ¿Qué quieres tú? ¿O tener paz? Yo creo que todo el mundo, hermanos, a quien tú le preguntes, aún a una persona que no conozca de Dios, yo creo que dirían, quisiera tener paz en mi corazón. Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de entrar. Busquemos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Un último versículo, hermanos. Salmos 37:7. Dice la palabra de Dios, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio en Jehová y espera en Él, hermanos. Hermanos, pongámonos de pie. Y en tu lugar donde estás, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y le vamos a clamar a Dios. Yo no sé qué aflicción estés pasando en tu vida, pero yo te pido que confíes en Dios. Y cualquier adversidad, cualquier angustia, cualquier situación en tu vida, le entregues a Dios. Hermanos, pongamos en oración todas las peticiones que tenemos esta noche. Las peticiones que acabamos de orar, pero también las peticiones que tienes ahí en tu corazón, muy dentro de tu vida. Ponlas delante de Dios. Dios sabe, tú sabes. Dios te conoce qué tienes en tu corazón. Hermanos, oremos y demos gracias a Dios. Padre Santo, venimos esta noche a ti, Señor mi Dios, a darte gracias, Señor mi Dios, primeramente por tu palabra, Padre Santo. Venimos a ti esta noche, Señor mi Dios, a poder entregar nuestro corazón, Señor mi Dios. Toda angustia que hay en nuestro corazón, toda adversidad, toda necesidad,
todo el dolor, toda angustia, hermanos, ponla delante de Dios y espera en Él. Espera que en Él conteste tus oraciones. Permite, hermano, permite ahí donde tú estás en tu casa. Entrega tu corazón a Dios con acción de gracias. Dale gracias por tu vida, dale gracias porque estás vivo, dale gracias porque te ha dado la vida. No permitas que Satanás, el mal, te quite esa paz en tu corazón, hermanos. No permitas. Y entrega tu angustia a Dios. Clámale a Él. Yo no sé, pero Dios sabe, tú sabes, Dios sabe qué necesitas. Entrega toda petición de tu corazón para que Él pueda contestar tu oración. Señor Todopoderoso, venimos a ti esta noche a entregarte nuestras vidas, Padre Santo. Venimos a ti a entregarte nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras molestias, nuestra familia. Gente que no conoce de ti, mi vecino, mi vecina, mis hermanos. Debo entregarte todo, Padre Santo, a ti. Y oramos por todos ellos, Padre Santo. Señor mi Dios, tú, Padre Santo, esta noche responde el clamor de tu iglesia, responde el clamor de tus hijos. Solo a ti oramos y esperamos en ti, Padre Santo. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a decirle conmigo. He venido ante ti con el corazón en mano, como ofrenda de amor. Vamos, dice para Él, solo para ti. Venido ante ti, porque tú eres mi Padre. Clámale a Él. Solo tú puedes sanarme. Sana nuestra tierra, Padre Santo. Solo tú eres Dios. Levanta tus manos en donde estás y dile: eres más grande que los problemas, que cualquier problema. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta. Eres digno de adoración. Eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración. Entrega tu vida, tu corazón a Dios. Permítele que Él pueda entrar en tu corazón, abrir la puerta de tu corazón a Él.